Bienvenidos nuevamente. Me da muchísimo gusto que sigan con nosotros. Vamos a tomar hoy la clase número 20 de los Hechos de los Apóstoles. En este estudio bíblico que estamos empezando en la plataforma de Magdala, gracias al Padre Salvador Carrillo Alday, que nos enseñó sus conocimientos, y sobre todo gracias al Espíritu Santo que ha querido que este proyecto se pueda realizar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues seguimos estudiando las actividades de Pablo de Tarso. Habíamos empezado a describir cuál había sido su itinerario una vez que se convirtió, una vez que recibió su bautismo en el Espíritu Santo, y una vez que comprendió que para poder predicar a Jesús hay que conocer muy bien a Jesús. Y lo habíamos estudiado en la carta a los Gálatas. Ahora vamos a ver cómo nos narra esa misma actividad el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo quiero introducir nuevamente con nuestro libro. Estoy en la página 90 y dice así: primeras actividades de Saulo según el libro de los Hechos de los Apóstoles. Les recuerdo que Gálatas es escrita por San Pablo. Hechos de los Apóstoles lo escribe San Lucas, de manera que Lucas lo narra en tercera persona y obviamente lo va a narrar de una manera diferente. A lo mejor él destaca unos aspectos que Pablo no había destacado y al revés. Lucas, por su parte, nos da una versión personal de la vida de Pablo en Damasco. Enfatiza que evangelizaba a los judíos, enseñándoles que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Y conserva igualmente el recuerdo de su huida precipitada de la ciudad, pero en lugar de presentarla como un acontecimiento vergonzoso, porque Pablo así lo presentaba, él la presenta como una huida feliz de una persecución de los judíos contra Pablo. Los discípulos cristianos lo tomarían y lo habrían descolgado de noche por la muralla dentro de una espuerta. Entonces vamos a nuestro texto en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, ahora en el versículo 19b. Ahí nos habíamos quedado en la lectura del libro de los Hechos. Capítulo 9, versículo 19b. Esto es lo que sucedió con Pablo en Damasco. El libro de los Hechos no nos dice nada de esa ida precipitada de Pablo a Nabatea, ni de lo mal que le fue tampoco. Nos dice así: una vez que fue bautizado por Ananías, Saulo estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Pronto se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Subrayemos siempre estos verbos. Retomemos el ejemplo de los personajes que Dios nos presenta en el libro de los Hechos. El Papa Benedicto XVI alguna vez dijo que necesitábamos como volver a los orígenes. Estos son los orígenes del cristianismo. Y decía, volvamos a los orígenes para conocer lo que vivían y predicaban estas personas, porque nosotros no estamos ni viviendo ni predicando lo que ellos hacían, porque ellos, con su testimonio que quedó aquí escrito por la acción del Espíritu Santo, nos enseñan cuál es la manera correcta
de evangelizar. Pablo no iba a las sinagogas a dar clases. Pablo lleva lo único que tiene, como le dijo Pedro al tullido: no tengo nada, pero lo que tengo es a Jesucristo y eso es lo que te voy a entregar. Y entonces veamos cómo dice el versículo 20: se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. No invitaba a clases de doctrina, no invitaba a clases de cristianismo ni de religión. Él llamaba a su anuncio una buena noticia que se llama Jesús. Y a Jesús predicado. Hay que hablar de Jesús, no nada más creer en Jesús. Tenemos que predicar a Jesús. Resultado: todos los que lo oían quedaban atónitos y comentaban: ¿qué no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocan ese nombre, y el que había venido aquí con el objeto de llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que este es el Cristo, que este Jesús a quien él predica es el Cristo. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarlo. En el libro en la carta a los Gálatas, parece ser que los que toman la decisión de matar a Pablo son quizá los soldados del rey Aretas IV. Pero aquí dice que fueron los judíos los que tomaron la decisión de matarlo. Ya habían sido los judíos los responsables de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Y es entendible porque ellos sienten que este grupo de judíos se está apartando de la fe en Yahvé para seguir a un pseudo maestro que para ellos es cuando mucho un profeta que se llama Jesús. Pero para los judíos Jesús no es el Mesías, y que Pablo, judío, se haya pasado ahora a ese nuevo grupo y que ahora esté en las sinagogas de Damasco predicando que Jesús es el Mesías, pues es inadmisible. Entonces tomaron la decisión de matarlo. Si se acuerdan, sobre todo si leen el Evangelio de San Juan, en muchas ocasiones los discípulos protegían a Jesús o le decían a Jesús: no hay que ir a Jerusalén porque te quieren matar. Como que muchas veces se confabularon los judíos también para matar a Jesús. Y Jesús murió cuando fue su hora, y Pablo va a morir cuando sea su hora, no cuando los judíos quieran. Pero vamos viendo cómo la vida del testigo de Jesús pues tiene que parecerse un poquito a la vida de su maestro. Que no nos dé miedo, humanamente nos da miedo, pero espiritualmente el Señor nos fortalecerá de lo que Él nos pida. Los judíos tomaron la decisión de matarle. Versículo 24. Pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura. Habían montado vigilancia día y noche hasta en las puertas de la ciudad. Les recuerdo que las ciudades eran amuralladas y para entrar y salir pues había puertas que en las noches se cerraban, a ver si podían matarlo. Pero los discípulos, ¿quiénes son en este caso los discípulos? Los cristianos de Damasco, se lo llevaron durante la noche y lo descolgaron por la muralla dentro de una espuerta. Y haber huido para Pablo fue, como les decía, muy vergonzoso. Después de esta huida, ¿a dónde va a ir Pablo? El testimonio de los Hechos de los Apóstoles es de acuerdo al de la Epístola de los Gálatas, que dice que se fue a Jerusalén. No nos va a contar sobre el encuentro de Pedro y Pablo y todo aquel relato tan romántico que hicimos de su mutua comunicación sobre quién era Jesús. Nos dice que fue a Jerusalén, que estuvo con los apóstoles, pero nos va a dar su propia visión sobre estos acontecimientos. Dice así: imagínense que yo estoy en Jerusalén. Lo último que supe de Pablo fue que se fue a Damasco, que había venido con los sumos sacerdotes, que les había pedido cartas para atrapar a todos los que se hubieran convertido al camino de Jesús y traerlos de regreso a Jerusalén para encarcelarlo. Y ahora regresa y se quiere juntar con los discípulos de Jesús. Pues obviamente ellos no van a querer. Vamos a leer el capítulo 9, versículos 26 al 30.
Cuando llegó a Jerusalén, intentó ponerse en contacto con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que Pablo fuera discípulo. Entonces aparece en escena un personaje que va a ser importante en el libro de los Hechos y en la historia del cristianismo primitivo, que es Bernabé. Bernabé lo tomó consigo y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Pablo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado. ¿Qué quiere decir eso? Cómo Jesús resucitado lo ha constituido en apóstol, testigo calificado, porque el Señor le ha hablado, y cómo Pablo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Vamos a conocer un poquito más sobre quién era este Bernabé. Si se regresan al capítulo 4, en un versículo 36, que no lo habíamos leído porque lo estábamos reservando para este momento, cuando estábamos leyendo los textos sobre la comunidad primitiva de Jerusalén, cómo era una comunidad unida, habíamos presentado el caso de Ananías y Zafira, otro Ananías, no el mismo, que acabamos de leer en el capítulo 9, pero que habían engañado a los apóstoles. ¿Se acuerdan que habían vendido un campo y que no le habían entregado el total del precio a los apóstoles como habían pactado? Antes de presentarnos ese caso, el libro de los Hechos nos presentó a Bernabé. Entonces vamos a leer el capítulo 4 en el versículo 36, que dice así: José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la exhortación, era un levita, es decir, de una tribu sacerdotal, y era originario de una isla que se llama Chipre, que está muy cerquita en el mar, enfrente de Antioquía de Siria. Por eso cuando San Pablo y Bernabé hagan el primer viaje y el jefe de la misión sea Bernabé, van a evangelizar primero que nada Chipre, porque es el lugar natal de Bernabé. Es levita, originario de Chipre, tenía un campo, lo vendió, trajo el importe y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, era un hombre que había como pertenecido a la comunidad, pero que se portaba como la comunidad esperaba de sus integrantes, ¿no? En oposición a Ananías y Zafira. Nos regresamos entonces al texto de Pablo en Jerusalén. Ya vimos que Bernabé lo presentó a los apóstoles, les dijo, él vio a Jesús, Jesús le habló y Pablo se puso a predicar con muchísima valentía en Damasco, por favor acéptenlo. Y versículo 28, Saulo empezó a andar con ellos por Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. Esta valentía, no vayamos a pensar nosotros, es que yo no tengo la valentía de San Pablo. Algunas veces que les digo a mis alumnos, oigan, ya vamos a inscribir su próximo grupo, ya pónganse a dar clases. Ay, no, es que yo no sé cómo, yo no sé hablar en público. Todos tenemos ese miedo de hablar y pensamos que se necesita la valentía de Pablo, pero que como Pablo era Pablo, tenía una valentía especial. Y les digo a ustedes lo que siempre les digo a ellos, y no me lo van a creer hasta que no hagan la experiencia. No es una valentía nuestra, es la promesa de Jesús. El Espíritu Santo te dirá lo que tienes que decir. El Espíritu Santo vendrá sobre ti como fuerza para que puedas dar testimonio de mí. No depende de nosotros. La evangelización, y esa es una de las grandes enseñanzas del libro de los Hechos, la evangelización no depende de mis capacidades, no depende de mis virtudes ni de mi valentía. Depende del Espíritu Santo, que va a llevar el Evangelio a través del instrumento que Él ha elegido. Entonces Pablo, con mucha valentía, lleno del Espíritu Santo, predicaba en el nombre del Señor Jesús. También hablaba y discutía ¿con quién? Con los helenistas. ¿Se acuerdan que en Jerusalén había dos tipos de judíos y que estos dos tipos de judíos estaban divididos y esa división pasó al cristianismo primitivo? Lo recordamos brevemente. Había judíos hebreos, que eran los nacidos en Palestina,
y había judíos helenistas que quizá habían nacido fuera por la dispersión y que hablaban griego y tenían sus sinagogas especiales en las que el culto se celebraba en griego y eran un poquito mal vistos por los judíos hebreos. Ya habíamos dicho que Pablo era de este grupo de judíos helenistas y ahora que está en Jerusalén, no solamente va por Jerusalén enseñándoles quién es Jesús a los judíos, sino también a los helenistas, aunque estos intentaban matarlo. No los estoy justificando, pero pensemos con un poquito de lógica también. Si Pablo era un judío helenista y estaba con nosotros, se fue a Damasco a traer cristianos para encarcelarlos y ahora regresa y él nos quiere predicar a nosotros, a Cristo, pues como que nos dio la espalda. Y entonces ahora son los judíos helenistas los que quieren matarlo. Y entonces los hermanos, que es un título hermosísimo que usamos nosotros para hablar de los que somos hijos de Dios por el bautismo. Ojalá que esta palabra no solamente la usáramos, sino que también la viviéramos. Yo siento con mucha pena cuando voy a la liturgia que cada quien va a su liturgia personal, ¿no? O sea, yo voy con mi familia y este es mi lado de la banca y la familia de junto que no me vaya a invadir un poquito de mi lado de la banca. ¿Cómo le gustaría al Señor Jesús que de verdad tuviéramos un comportamiento de hermanos? Aprendamos de estos primeros cristianos. Se llaman a sí mismos los hermanos. Es decir, ellos tienen una gran conciencia de lo que su bautismo ha hecho en ellos. Ellos saben que por el bautismo todos han recibido de Dios el mismo Espíritu. Todos han sido hechos miembros del mismo cuerpo y que hay un lazo tan fuerte entre ellos como el de los hermanos. Incluso tan fuerte que llegó a ser como un título con el que se designaban, los hermanos. Muy importante ese título. Bueno, seguimos leyendo. Entonces, los hermanos, los cristianos, al saber que los judíos helenistas lo querían matar, lo llevaron primero a la ciudad de Cesarea Marítima, la pueden ver aquí en su mapa, como es una ciudad que está en la costa del Mediterráneo, era la ciudad donde los procuradores romanos ponían su residencia, era una ciudad muy hermosa bañada por el mar del Mediterráneo, y de ahí, que era un puerto importante, lo enviaron a su ciudad natal, que es Tarso, en la provincia romana de Cilicia. Pablo llega a Tarso probablemente entre el año 38 y el año 39. Muy bien. Seguimos adelante. Vamos a nuestro libro y leo en la página 91. Por el momento, Saulo tuvo que salir de Jerusalén para escapar de la muerte. Los hermanos lo condujeron a Cesarea, de donde lo hicieron marchar para Tarso. Ahí va a permanecer probablemente hasta que vaya Bernabé por él para llevarlo a Antioquía. Eso lo veremos cuando estudiemos el capítulo 11. Pero por lo pronto nada más está en Jerusalén. ¿Y con quiénes está en Jerusalén? En la epístola a los Gálatas, Pablo hace una mención y dice, los notables, ¿no? Y quiero aprovechar esta ocasión para hablar de quiénes eran como los tres más importantes pilares de la iglesia primitiva de Jerusalén. Porque cuando leemos en los Hechos que Pablo andaba con ellos, ¿con quiénes andaba? Si seguimos leyendo el libro de los Hechos, vamos a ver que los personajes importantes eran Pedro, siempre mencionado en primer lugar. En los primeros años de la historia de la iglesia, Juan siempre estuvo acompañando muy de cerca a Pedro, pero había otro personaje muy importante que era Santiago. Y tenemos que preguntarnos cuál Santiago, porque aparecen como tres Santiagos, sobre todo mencionados, en el Nuevo Testamento. Y quiero explicarles en este momento cuál es este Santiago, que va a aparecer más adelante también en el libro de los Hechos, en el Concilio de Jerusalén. Hay tres Santiagos, les mencionaba.
Uno es Santiago el mayor, apóstol. Otro es Santiago el menor, apóstol, de los 12. Y otro es Santiago, del que estoy hablando ahorita, que se conoce como Santiago el hermano del Señor. Es un pariente de Jesús, que no formó parte del grupo de los 12, que en vida de Jesús se avergonzó de él, pero que después se convirtió de tal manera que llegó a ser el jefe de la iglesia de Jerusalén. No estoy diciendo el jefe de la iglesia universal, ese es Pedro, pero de la pequeña comunidad de Jerusalén, el jefe fue Santiago, el hermano del Señor. Quiero leer con ustedes nada más 2 o 3 textos para ubicar a cada uno de estos Santiagos y empezar como a quitarnos confusiones, porque como hemos dicho, todos se llaman. Ya encontramos 2 Ananías. Ahora vamos a encontrar a varios Santiagos. Luego a muchos que se llaman Simón. Las mujeres todas se llaman María. Entonces es bueno empezar a identificar a cada personaje, pero con el texto de la Biblia. Entonces, ¿quién es Santiago el mayor? Vámonos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 1. Santiago el mayor es el hermano de San Juan el apóstol, San Juan el evangelista. Se llama Santiago el mayor, es uno de los 12 apóstoles, son hijos de Zebedeo y de Salomé, que según el Evangelio de San Juan, Salomé es hermana de la Virgen. Dice así, capítulo 4, versículo 21, del Evangelio de Mateo. Siguió caminando y vio a otros 2 hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. De manera que Santiago el mayor es el hermano de San Juan y ambos son hijos del Zebedeo. Vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 1, en el versículo 29, ahí lo volvemos a encontrar. Son varios textos, están apareciendo en su lámina, yo no puedo leer todos por falta de tiempo, elegí algunos. En el capítulo 1 de San Marcos, en el versículo 29, dice así: cuando salió de la sinagoga, Jesús se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. ¿De acuerdo? Es compañero de Jesús, es uno de los 12. Luego en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 10, dice así: y lo mismo les ocurrió a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Estamos nada más leyendo textos en los que encontramos a Santiago, que vamos a llamar el mayor. Y este Santiago el mayor, que es al que se le atribuye la evangelización de Hispania, que es la provincia que se llamaba Hispania, que nosotros hoy decimos Hispania, esa evangelización se le atribuye a este Santiago. Lo mataron por ahí del año 43-44 y su muerte está narrada en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 12, en el versículo 1. Dice así: por aquel tiempo el rey Herodes, este es un nieto de Herodes el Grande, que se llama Herodes Agripa I, mandó detener a algunos de la iglesia con el propósito de matarlos. Mandó ejecutar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. De manera que no queda la menor duda de quién es este Santiago. Entonces, es el protomártir de los apóstoles, es el primero del que tenemos el testimonio de su muerte. Tenemos después a el que se conoce como Santiago el menor, o Santiago hijo de Alfeo. Él también es uno de los 12 apóstoles. Vamos a encontrarlo primero en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10. Mateo 10, 3. Voy a leer desde el versículo 2. Mateo 10, 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano, y luego Santiago el de Alfeo. Ahí tenemos la mención de Santiago de Alfeo. En Marcos 1:18
Dice así. No, Marcos 1:18, no, vamos a leer Lucas 6:15. Lucas 6:15 dice así. Está hablando otra vez de la institución de los 12 y dice: a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y a Simón llamado Zelota. ¿Sí? Ya llevamos 2 evangelios que le llaman Santiago de Alfeo. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 13, en la primera lista que nos entrega San Lucas de los apóstoles, dice: cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés. El primer Santiago es hermano de Juan. Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, y luego viene la mención de Santiago, el de Alfeo. Y no sabemos nada más de él. En ocasiones se le confunde con este tercer Santiago. Yo pienso que más que confundir debería de decir, no se ponen de acuerdo los críticos. Investigué mucho y algunos confunden a Santiago, el de Alfeo, con Santiago, el que voy a ver ahora, que era hijo de Cleofás. Cleofás probablemente hermano o pariente muy cercano de San José. Pero yo prefiero separarlos, ¿no? Este Santiago aparece muy definido y no se dice que sea de Alfeo, sino que hay una mención que dice que es hijo de María, la de Cleofás. Entonces vamos a leer a este Santiago, cómo aparece en los evangelios. Primero, en el evangelio de Marcos, aparece en el capítulo 6, en el versículo 3, y dice así: ¿no es este el carpintero? Está hablando de Jesús, el hijo de María y hermano, entiéndase, pariente de Santiago, José, Judas y Simón, nombrados por su nombre 4 parientes cercanos de Jesús. Ya hemos explicado en el curso de Jesús de Nazaret que no son hermanos de sangre de Jesús, sino que son sus parientes. Después, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 56, dice, voy a leer desde el 55. Había ahí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José. ¿Sí? Entonces, como que esta María, madre de Santiago y de José, es la misma María de Marcos 6:3, que es madre de Santiago, José, Judas y Simón. Vamos a leer otro texto, Lucas 24:10. Dice así. Lucas 24:10. Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la de Santiago. Se refiere a la mamá de este Santiago, que tiene otros 3 hermanos. Y luego en la epístola a los Gálatas aparece, bueno, es más, vamos primero a Hechos 12:17, porque habíamos leído en Hechos 12 que en el versículo 2 Herodes Agripa mandó ejecutar a Santiago el mayor, y en el versículo 17 me aparece otro Santiago, ¿y quién es este? Es el que está presidiendo una reunión. Dice, él les hizo señas con la mano para que no levantaran la voz y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y antes de irse dijo, vayan y comuníquenle esto a Santiago y a los hermanos. Entonces, este Santiago, que aparentemente fue un pariente de Jesús, llegó a ser el jefe de la iglesia de Jerusalén, y sabemos que él fue condenado a muerte por el Sanedrín en el año 62. Con eso terminamos esta clase, con esto dejamos por un momento a San Pablo, y en la próxima clase vamos a ver algunas misiones de San Pedro. Alabado sea Jesucristo.